Muy buenas tardes, compañeros y compañeras de esa promoción municipalista 74. A mis compañeros y compañeras, profesores, profesoras, docentes de la institución Colegio San José de la ciudad de Cúcuta, Colombia. A mis alumnos, exalumnos de la institución, a mis alumnos de la Escuela Dominical Cristiana, a mi familia de carne y sangre, a mi familia de la fe, pastores, amigos, a mi esposa, hijos, nietos, vecinos, conocidos, todos reciban un cordial y muy respetuoso saludo siempre en Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Por supuesto que usted sabe quién soy yo. Obvio, obvio. Correcto, el profe Ramón. Estoy aquí porque el Señor coloca en mí el querer como el hacer por su buena voluntad. De ir a llevar ese mensaje de salvación, esa palabra viva y eficaz. Simplemente que la vamos a creer y a ponerla en práctica. Cuando expongo ese mensaje, el primer beneficiado soy yo. Entonces, quiero ir a un texto muy conocido allí de la palabra cuando mi Señor Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Por allá está en Juan 10:10. Nos habla de vida y vida en abundancia. Y para que haya vida se necesitan alimentos. Pero yo debo saber qué clase de alimentos debo consumir, debo ingerir. Porque según la palabra de Dios, nosotros somos un espíritu, un alma con un cuerpo. Somos tripartitas. Como somos espíritu, alma y cuerpo, entonces debemos consumir mínimo 3 clases de alimento. Empiezo por el primer alimento. Desde que nacemos nos dan alimento físico, alimento corporal. El alimento corporal es para el cuerpo. Comienzan a darnos alimentos líquidos. Vamos creciendo y nos dando alimento ya sólido, ya la sopita, la carne, el arroz, los jugos, los nutrientes, las vitaminas, en fin, para alimentar, para fortalecer este cuerpo. Ese cuerpo entonces debemos cuidarlo porque según la palabra de Dios en 1 Corintios 3:16 y en 1 Corintios también 6:19 dice que mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y si lo dice, entonces debo entrar en razón para decir que por qué vamos a dañar este cuerpo. ¿Por qué vamos a ingerir bebidas alcohólicas, vicio, violaciones, ojo, a nuestro cuerpo, agresiones, maltrato? Amén. Por ejemplo, los tatuajes. La Biblia lo condena, pero usted puede estar en todo su derecho y lo hace. Los piercings, porque eso es violación, ese es maltrato al cuerpo. ¿Por qué a la fornicación, al adulterio, a las relaciones sexuales indebidas? Todo eso lo lleva a uno a recapacitar después de haber cometido tantos errores y que Dios tuvo misericordia y me trajo. Ya debo reconocer entonces que tengo el pleno conocimiento para decirles que ahí está en la Biblia.
Si usted lo puede creer, gloria a Dios. Y si no lo puede creer, pues gloria a Dios. Amén. Simplemente yo cumplo con la palabra que me dice ir y predicar el evangelio a toda criatura. Pues no estoy en una predicación, estoy en una palabra que el Señor me regala, y entonces es mi deber ir a llevar esa palabra, porque todo lo que yo he recibido de gracia debo darlo de gracia. Amén, para que otros también sean beneficiados y vamos a caminar entonces con Cristo nuestro amado Salvador. Amén. El alimento físico o el alimento corporal para el cuerpo físico requiere de una alimentación balanceada, requiere de ejercicios, del deporte, del ciclismo, por ejemplo, de la natación, del fútbol, en fin, algo que el cuerpo le llegue ese beneficio. Caminar, por ejemplo. Las comidas deben ser adecuadas. Hoy estamos ingiriendo comida chatarra que hace daño a nuestro cuerpo. Por eso la comida debe ser nuestra medicina, o el alimento debe ser nuestra medicina, y la medicina debe ser nuestro alimento. Lo que quiero decirle que el alimento corporal es básico, es imprescindible y es necesario, porque allí es donde habita el Espíritu Santo. Por eso mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Amén. El segundo alimento, no digamos que por orden de jerarquía, sino el segundo alimento es el alimento intelectual. El alimento intelectual hace referencia al alma. ¿Por qué? Porque el alma es el conjunto de las emociones, de los sentimientos, de las voluntades, del pensamiento, de la mente, en fin. Cuando alimentamos la mente con el estudio, con escudriñar, con investigar, con analizar, con razonar, entonces estamos creciendo para suplir las necesidades mías y las de mi familia, como el sentimiento de vivir en armonía, en paz, en gozo, porque ese alimento intelectual, como es el estudio, nos hace crecer como persona, como familia. La Biblia nos dice en Proverbios 19:2 que un alma sin ciencia no es buena. También allí en Proverbios 4:7, Proverbios 12:1 nos habla de la instrucción, de la inteligencia, de la sabiduría, porque la palabra me dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Por eso el Señor nos da la orden perentoria: escudriñar las Escrituras. O sea, vamos a estudiar. Juan 5:39, escudriñar las Escrituras porque allí os parece que hay vida y vida eterna. Estamos hablando de los alimentos para la vida. Amén. Esos alimentos son los que nos hacen crecer. Cuando estamos consumiendo el alimento intelectual en la etapa escolar, en la etapa académica, en la etapa primaria, secundaria, universitaria, en fin, capacitaciones, cursos, en fin, todo lo que nos haga crecer ese pensamiento, ese razonamiento, donde nosotros podamos ver y entender el método científico, el análisis, la comprobación, la verificación. Entonces ese conocimiento entra a nuestra mente y afecta nuestros sentidos,
para bien, obviamente. Nuestras emociones, obviamente, para bien, porque esos son los que nos van a generar recursos económicos para suplir las necesidades. Amén. Entonces, allí voy a conseguir los alimentos para tener las fuerzas, porque el Señor después me va a decir, esfuérzate y sé valiente. Debo cuidar ese dinero, no malgastar en dinero en las cosas que no sean pan, o sea, que no sean de beneficio para mi familia, para todo el entorno familiar. Amén. Esa es la gran diferencia que marca el conocimiento, el alimento intelectual, porque dice en Oseas 4:6, mi pueblo pereció, fracasó, fue destruido por falta de conocimiento. Y el conocimiento es escudriñar, es analizar, es razonar, es pensar, es aplicar. Y nos va abriendo la mente, ¿o para qué? Para crecer como persona, porque ese es el alimento intelectual que me conecta con el alimento espiritual, porque la persona sabe que tiene una necesidad que solamente puede ser llenada con la bendita palabra de Dios. Amén. Entonces, debemos construir nuestro proyecto de vida sobre la roca que es Cristo. Por allá en Mateo 7:24 lo dice. Ese fundamento que es la palabra de Dios, Cristo, que es la roca, nos permite afianzar y crecer para tener vida y vida en abundancia. Cuando llegamos a los pies de Cristo es porque tenemos esa necesidad, esa gana, esa voluntad de que el Señor entre a mi vida. Por eso hay que irlo a recibir como nuestro único y suficiente Salvador y Redentor. En Juan 1:12 dice, a todos los que le recibieron y creen, no creyeron, creen, tiempo presente, les dio la potestad de ser hijos de Dios. O sea, nos cambia de estatus, de ser criaturas de Dios tipo Adán, para llegar a ser naturaleza divina tipo Cristo, para llegar a ser hijos de Dios, hijos herederos del reino de Dios y coherederos con Cristo. ¿Qué tenemos en el reino de Dios? Somos herederos, tenemos privilegios, tenemos promesas, tenemos bendiciones, pero solamente para los hijos, los que hemos recibido a mi Señor Jesucristo como nuestro Salvador y Redentor. Amén. Cuando llegamos a los pies de Cristo, todos sin excepción, llegamos muertos en delitos y en pecado. Eso dice la palabra por allá en Efesios 2:1. Muertos en delitos y en pecados, muertos en pecado. Y la transición es llevarnos, como dice hasta Romanos 6:1, muertos al pecado. Una cosa es muertos en pecado y otra cosa es muertos al pecado. Ese transitar todo lo hace el Señor cuando de corazón nos humillamos, anhelamos, tenemos ese deseo, esa voluntad de que el Señor entre a mi vida. Amén. Porque el Señor trabaja con su voluntad y con mi voluntad. Y cuando voy a la palabra de Dios, nos damos cuenta que Él fue el que nos amó primero, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él fue el que se humilló primero allá en la cruz del Calvario.
para que nosotros nos humillemos. O sea, Él nos ama o nos amó para que nosotros le amemos. Él se humilló en la cruz del Calvario para darnos vida y vida en abundancia, para que nosotros nos humillemos, como dice en 2 Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare y buscare, y se arrepintieren y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. La tierra es la riqueza, es la prosperidad, es para vivir en ese recurso financiero. Eso representa la tierra. Amén. Entonces, si nosotros nos postramos a los pies de Cristo, nos humillamos como Él lo hizo, que se humilló primero, y clamamos, como dice Jeremías 33:3 por allá, clama a mí, clama, y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Esas son experiencias personales, hermanos, amigos, compañeros. Amén. Pero cuando esa persona sabe que nosotros somos unos privilegiados porque tenemos al Señor Dios, nuestro Padre Celestial, que es un Dios todopoderoso. Otros dicen que es poderoso. Yo respeto, pero no comparto. Para mí Él es todopoderoso. Mire los privilegios que nos da. Tenemos la mente de Cristo. Amén. 1 Corintios 2:16. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y si tenemos la mente de Cristo, por supuesto tenemos que alimentarla con la palabra de Cristo. Que la palabra de Cristo more en mi vida. Amén. En esa mente. Colosenses 3:16. Y si tenemos la mente, la palabra de Cristo, entonces vamos a reconocer que ya no es la fe mía, sino la fe de Cristo. La fe de Cristo, Gálatas 2:16. Amén. Y sabemos que el Señor sigue trabajando, porque el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta la venida de Cristo. Dice por allá en Ezequiel 36:26, y os daré un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Amén. Porque eso es lo que hace el Señor Dios Todopoderoso, nuestro Padre Celestial. Él nos da las fuerzas, nos aumenta las fuerzas, como las del búfalo, dice por allá en un salmo. Y Isaías 40:26 dice que Él aumenta nuestras fuerzas. ¿Por qué será? Él nos quita el temor por medio del perfecto amor. El perfecto amor echa fuera todo temor. Y esto lo hace por el amor. El perfecto amor echa fuera el temor. Sea el temor del bueno, del malo, como lo quieran llamar. Pero es que el Señor nos quita la cobardía. Porque el Señor no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, si ya no tenemos la cobardía, entonces se supone que ya somos valientes para hablar esta palabra, para llevar este mensaje de salvación. Y el Señor nos genera los recursos por medio del conocimiento, por medio de la palabra, esos recursos financieros para darnos fuerzas para crecer. Entonces ahora sí entiendo por qué en Josué 1:9 nos dice, esfuérzate y sé valiente. Obvio, esfuérzate es acción de fuerza y valiente es lo contrario de la cobardía. Todo lo hace el Señor, por eso yo tengo un Dios Padre Celestial todopoderoso. Amén. Él hace la obra completa y Él cumplirá su propósito en mí, porque el propósito es formar en mí la imagen de su Hijo amado Jesucristo. Y esto no lo hizo al azar. Él lo hizo
desde antes de la fundación del mundo. A los que antes conoció, a estos predestinó, a estos llamó, a estos justificó y a estos glorificó. Verbos que están en tiempo pasado. Y fuimos elegidos según la presciencia de Dios. Elegidos según la presciencia de Dios. Presciencia es conocimiento que Dios tiene anticipado de todas las cosas. Es decir, que el futuro para Dios ya pasó. Si usted lee esa cita en la palabra Romanos 8, 28 al 30 y 1 de Pedro 1, 3, nos damos cuenta que el Señor es el que hace todo en nosotros. No me escogiste vosotros a mí, no me elegisteis, sino que yo los tomé, yo los elegí. Juan 16, 15, por allá. Amén. Entonces lo que quiero decirle es que nosotros debemos tomar esa palabra, pero sacudirnos del sistema religioso. No es andar con Cristo, es andar en Cristo. No es andar con el Espíritu, es andar en el Espíritu. Y Espíritu está con E mayúscula. Amén. Cuando nosotros entendamos y que sea revelado ese evangelio a nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, entonces voy a entender que Romanos 8.1 me dice que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo, según en el espíritu y no en la carne. No hay condenación. Segunda de Corintios 5:17 dice, porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas hechas nuevas y están en Cristo. Pero Gálatas 2:20 dice, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y todo lo que hago lo hago por la fe de Cristo. En 2 de Timoteo 1:9 nos dice que Él nos salvó primeramente y luego nos llamó en ese orden, para que no por las cosas que nosotros hubiéramos hecho, sino para que el propósito de Dios se cumpliera en Cristo Jesús. No es andar con Cristo, es andar en Cristo. Y que ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, andar en el Espíritu. Esto nos impacta porque la palabra de Dios me dice, con eso comencé, que en 1 de Tesalonicenses 5:23 me dice que usted y yo, créalo o no lo crea, somos un espíritu con alma y cuerpo. Eso lo dice la palabra de Dios. Eso es para el común de la gente. Pero cuando la persona está en Cristo, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, la cosa cambia. Ya no somos 3, somos 4. Y se lo voy a mostrar a la luz de la palabra Daniel 3, 24, 25, del profeta Daniel. La historia dice que por allá iban a meter y metieron en el horno de fuego a los 3 amigos de Daniel. 3. Los metieron y calentaron ese horno 7 veces más de lo debido. Y al otro día, el rey Nabucodonosor, que aquí representa a Satanás, que Dios lo reprenda, representa la maldad, en esos momentos, entonces al otro día se levanta y va a observar. Y él dice, ¿no fueron 3 los que echaron? Sí, mi rey, pero yo veo 4. El cuarto es el de los dioses. Ese es Cristo para nosotros. Por eso Satanás ve en usted y en mí, los que andamos en Cristo Jesús, ve a 4. Ve un espíritu, ve un alma, ve un cuerpo y ve a Cristo en nosotros. O sea, que Satanás ve lo que muchos hombres de Dios no pueden ver. Los hombres de Dios nos señalan
por su manera de vestir, por su manera de hablar, y eso es válido, por sus frutos los conoceréis, en fin. Pero Satanás sí ve a Cristo en nosotros. Eso es lo que nos confirma Daniel 3, 24 y 25. Amén. Tenemos que no solamente hacer esa palabra, hacedores, sino ser. El ser en Cristo es mucho más importante que hacer las cosas. Por eso hay mucho hombre de Dios haciendo espectáculos, shows, milagros. Y el Señor le va a decir, como le dijo por allá en Mateo, en su nombre echaron, le dijeron al Señor, en su nombre echamos fuera todo demonio, espíritu, hicimos milagros, etc. Y el Señor le va a decir, no los conozco. O sea, es que están aparentando. Con el Evangelio no es aparentar, es ser para luego hacer las cosas. Cuando la persona tiene el Espíritu de Dios, tiene a Cristo, ese es el ser que va a hacer las cosas para agradar a Dios nuestro Padre Celestial. Cuando nosotros ingerimos estos tres alimentos, estamos caminando con el Rey de Reyes y Señor de Señores, que nos dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Amén, gloria a Dios, Cristo vive para siempre.